Damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí en su casa. Un saludo a los hermanos que están conectados desde sus hogares, que Dios los bendiga. El título del mensaje pues pareciera paradójico, ¿no? Por fin, o es vencedor o es fracasado. Son dos cosas muy distintas, ahorita lo vamos a descubrir. ¿Por qué? Que el Señor nos guíe en su palabra. Vamos a orar para ello, para que el Señor nos dirija. Señor, gracias porque tenemos tu palabra viva, eficaz, como una espada de dos filos que penetre, Señor, en nuestros corazones, en nuestro ser, quebrante nuestras ideologías materialistas, humanas, carnales, y que podamos sujetarnos y vivir, Señor, agradándote. A través de este pasaje queremos que tú, Señor, nos enseñes, que nos dirijas, que tu Espíritu sea el que, Señor, nos libre de malas interpretaciones y también, Señor, que podamos nosotros ser edificados a través de esta porción de las Escrituras, tanto a los que estamos aquí en tu casa como a aquellos hermanos que están en sus hogares, Señor, escuchando esta palabra, o también quienes verán después, Señor, la retransmisión de esta exposición de tu palabra. Pero que en todo, Señor, tú seas exaltado y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Tomen sus lugares, gracias. Y abrimos nuestras Biblias en el primer libro de Samuel. Voy a tratar de resumir dos capítulos largos, el capítulo 13 y el capítulo 14, con la ayuda del Señor. Saúl es el rey de Israel. Ya ustedes saben esta historia. ¿Ha sido ungido por quién? ¿Quién lo ungió? Samuel. Lo ha ungido Samuel a petición del pueblo. El pueblo había dicho: queremos ser como los demás pueblos, queremos un rey, ponnos un rey, le dicen a Samuel. Y Samuel, por instrucciones divinas, Samuel lloraba. ¿Se acuerdan de esto? Lloraba y Dios le dice: no llores. ¿No? Hay casos en los que Dios nos dice: no llores. ¿No? Yo siempre les he dicho: lloren, ¿no? Es sanador el llorar. Pero ¿cómo Dios le dice a su siervo: no llores, no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí? Se instituye el rey, se instituye la monarquía. Querían un rey que saliera con ellos para enfrentar las batallas. Dijeron: vamos, ponos un rey. Y Dios accede y dice: ponles el rey. Samuel unge al primer rey elegido por Dios, este es Saúl. Y no pasó mucho tiempo. Primer libro de Samuel, tienen su Biblia abierta, capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice que había pasado apenas, ¿cuánto tiempo de su reinado? 2 años, han pasado 2 años. De 40, dato, reinó 40 años. Desde el segundo año, Saúl comenzó a hacer cosas que las vamos a tratar de resumir en poco tiempo. Se hace de un ejército de ¿cuántos soldados? Ahí están los primeros versículos. Dato, 3,000 soldados. Tiene un ejército Saúl en su segundo año, no muy grande, son 3,000 hombres. Pero tiene un hijo llamado Jonatán, que pues se atreve a algo, a incursionar diríamos nosotros, en una provocación en contra de los filisteos. Un pueblo que siempre estuvo peleando contra Israel hasta el día de hoy, ¿no? Descendientes de ellos, la pugna, la lucha siempre de ellos de esos pueblos contra Israel. Jonatán se atreve a ir a provocar a los filisteos, hiriendo su guarnición, lo dice el versículo número 3. Esta provocación hace que los ejércitos pues tengan que enfrentarse, tengan que lidiar, tengan que pelear. Pero ambos ejércitos se han reunido, el ejército de Israel en Gilgal, y la pelea, fíjense nada más para darnos una idea, es más o menos así. Israel, ¿cuántos soldados tiene? Dijimos 3,000. Los filisteos, vean en el versículo 5, tienen 30,000 carros.
30,000 carros, tienen 6,000 caballos. ¿Y el pueblo, cómo era el pueblo de los filisteos? Ahí está, como la arena de la mar. Y ellos están reunidos en otro lugar llamado Micmas. ¿Le ves lógica a esto? Jonatán, ¿qué hiciste? Fuiste a provocar a los filisteos. Jonatán es el hijo de Saúl. ¿Cómo se te ocurre, chamaco? Bueno, parece ser que Jonatán tiene una fe, y es lo que lo está moviendo a realizar esto, ¿no? Cuando Saúl se da cuenta de lo que había hecho su hijo Jonatán de ir a provocar al ejército filisteo, viendo las desventajas desde este ángulo de la cámara donde nos encontramos nosotros, pues había una terrible desventaja. Iban a descuartizar a Israel. Prueba de ello es que la Biblia dice, versículos 6 y 7, que ellos terminaron escondiéndose en cuevas, en fosos, los peñascos, en rocas, en cisternas. Israel terminó escondiéndose en donde pudieron. Obvio, ¿no? ¿No crees? El temor se había apoderado de ellos. Cuando Saúl ve esto, pues comienza a desesperarse. No es para menos. ¿No crees? No es para menos. Samuel el profeta le había dicho, mira, espérame, yo voy a llegar allá. Acuérdense el dato, han pasado apenas 2 años. Y Samuel le dice, espérame, Saúl, mira, yo voy a llegar allí donde tú estás y vamos a implorar el favor de Dios y no hagas nada. Pero Jonatán se adelantó. Cuando Saúl ve que el pueblo comienza a esconderse, a refugiarse, se le comienza a ir la gente literalmente, Saúl cae en desesperación. Y hace algo que no le correspondía hacer. Nosotros diríamos aquí, pues su desesperación estaba justificada, pero no lo que hace. ¿Cuántas veces nosotros por desesperados, y habla el rey de la desesperación, cuántas veces por desesperados hacemos cosas de las que después nos arrepentimos? ¿Alguien ha hecho algo así? Sean honestos. Hemos hecho algo por desesperación, por no tener paciencia, por no estar calmados. Algo hicimos y después nos estábamos arrepintiendo. Sí. Al otro día. ¿No? No es buena la desesperación. ¿Qué dice el Señor? Dice, y esto es para ti y es para mí, estad quietos. ¿Lo han leído? Libro de los Salmos. Estad quietos y sepan que yo soy Dios, ensalzado he de ser entre las gentes. Paciencia. Dios nos ejercite, Dios nos dé esa paciencia en nuestra vida. Entonces Saúl cae en la desesperación al ver que sus soldados de por sí eran poquitos y luego se le comienzan a ir. Cae en desesperación. Contrario a lo que leemos en otra historia de la Biblia, en el libro de los Jueces, cuando Gedeón tiene un ejército de ¿cuántos? ¿Alguien se acuerda? 32,000 soldados. Pero Gedeón la historia es bien diferente, porque él le dice, mira, son muchos tus soldados, vamos a probarlos, diles que el que tenga miedo que se vaya a su casa. Y se van 22,000. Pero Gedeón no cae en la desesperación. Contrario a lo que Saúl sí, cuando ve que sus soldados se comenzaron a ir a las cuevas, peñascos y todo, se refugiaron, Saúl cae en esa desesperación al ver que el pueblo se le desertaba y que Samuel no llegaba a Gilgal para implorar el favor de Dios. Entonces aquí Saúl hace algo, usurpando el oficio sacerdotal, ofrece sacrificios, un sacrificio, un holocausto, termina haciendo lo que no le correspondía. Dice la Biblia, 1 Samuel 13:13, váyanme siguiendo ahí en su Biblia, 1 Samuel 13:13, que cuando Saúl terminó de ofrecer el sacrificio, voltea y allí está Samuel. Allí está Samuel. ¿Y qué le dice Samuel?
Hay una parte ahí, en el versículo 13. Llega, lo reprende, como diciéndole, ¿qué has hecho? Y le dice, locamente has hecho. ¿Qué te pasa? Nuestros actos por la desesperación, la falta de paciencia, son actos locos. Locamente has hecho. Samuel lo reprende y terrible lo que le dice Samuel, ¿no? Había pasado apenas 2 años de su reinado y le da una sentencia terrible. ¿Cuál fue la sentencia? Mira, con esto que has hecho, Dios te desecha. Y ya tiene a alguien por ahí que te va a sustituir, alguien de acuerdo a su corazón. Saúl se quedó, ¿sí?, muy menguado en su ejército. Primero de Samuel 13:15, ¿cuántos le quedaron como soldados? A ver, alguien dígame el dato. Con 600 hombres. Pero déjame decir algo, mira, Dios no ve el número de ejército, ¿no? ¿Con cuántos se fue Gedeón? Decíamos esta historia contraria, ¿no? ¿Con cuántos se fue a pelear Gedeón? ¿Cuántos? Allá, ¿cuántos? 300 soldados. 300 soldados, de 32,300. Bueno, Saúl tenía, decíamos al principio, ¿no? ¿Cuántos tenía? 3,000, ahora le quedan 600, bueno, tenía un porcentaje un poco mayor, la posibilidad en el ámbito espiritual era más grande que la de Gedeón, y Gedeón venció. Entonces, pues, cuando sabes que Dios está contigo, las cosas cambian, la perspectiva es bien diferente cuando tú sabes que Dios está contigo. Pablo a los romanos les dice en el capítulo 8, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso te digo que las cosas son muy diferentes cuando sabes que Dios está contigo. Cuando tú te tienes que enfrentar a situaciones, a veces en el trabajo, a veces en la familia, a veces en todas las esferas de nuestra vida, nos enfrentamos a situaciones como las que enfrentó Saúl. Situaciones que nos pueden llevar a la desesperación. ¿Qué hacer? Dios está conmigo, tranquilo, estás quieto, sepan que yo soy Dios. Eso, querido hermano, querida hermana, que sepas que Dios está contigo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso suena lindo, pero tenemos que vivirlo, tenemos que demostrarlo, ¿sí? Y Saúl entonces, pues se ve menguado, se ve presionado. Lo que le dice Samuel no es tan alentador. Por si fuera poco, los filisteos, pues ya provocados, enardecidos, vienen contra Israel. Toman una decisión, los filisteos dicen, primero vamos a quitarles todos los herreros, que no haya ninguno que se dedique a la herrería allí en Israel. ¿Cómo lo hicieron? No nos da detalles la Biblia, pero lo que sí dice el versículo 19, me van siguiendo, en 1 Samuel 13:19, dice que los dejaron sin herreros para que no hicieran armas. Es más, hasta para sacarle filo a su asadón, su herramienta, tenían que ir allá a buscar un herrero, porque en Israel no se encontraba uno. Vamos, las cosas van de mal en peor, ¿no? Y hay gente y hay personas que en la vida se la llevan así, van, ¿de qué? De mal en peor, ¿no? Hay gente que vive situaciones así. ¿Cómo no llegar a la desesperación, a la locura? Decíamos, es justificable, pero las acciones son las que traen consecuencias. Así que llega el día de la batalla. Israel no tenía armas excepto Saúl y Jonatán, lo dice ahí en el capítulo 13. Un cierto día, otra vez se le ocurre a Jonatán, después de esta provocación, le dice a su paje de armas, dice, mira, pues tenemos una espadita y vamos, ¿qué te parece? Vamos ahora al capítulo, vamos a dejar el 13, vamos al 14, 1 de Samuel 14. Versículo número 6. 14:6. Dijo pues Jonatán a su criado que le traía las armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos.
Hará Jehová por nosotros. Ve esto, subráyalo ahí en tu Biblia. Que no es difícil a Jehová salvar con multitud o poco número. ¿Sí? ¿Te gustó? Subráyalo en tu Biblia. No, escúchalo. No es difícil a Jehová salvar con multitud o con poco número. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Pero hay que confiar en Él. Hay que creer en Dios. ¿Le crees al Señor? Entonces no desesperes, que el Señor sabe lo que está haciendo en tu vida o en mi vida. No hay que desesperar. Les decía, hablando el rey de la desesperación, yo soy poco paciente, pero el Señor nos va ejercitando. Que Dios te dé esa paciencia también a ti, si es que hay otro impaciente como yo. Y entonces va Jonatán con su criado, el que le llevaba las armas, dice: vente, vamos allá. Se pasa entre unos peñascos, va abriendo camino, finalmente llega ahí y le dice a su criado: oye, mira, vamos a pedirle una señal a Dios. Él va con esta fe, ¿sí? Lo que acabamos de leer en el versículo 6. No es difícil para Dios salvar con un ejército grande o con mucho. Vamos, vente. Y llegando le dice: mira, vamos a pedirle señal a Dios. Es válido pedirle una señal a Dios. Contéstalo tú. Yo no te voy a decir. Contéstalo tú. ¿Se vale pedirle una señal a Dios? Y le dice: mira, si llegando ahí nos dicen, le dice si nos dicen, esperen hasta que lleguemos a ustedes, es decir, si los filisteos dicen eso, dice: ¿sabes qué? Nos quedamos aquí, mejor no vamos. Pero si los filisteos nos dicen, los primeros en la guarnición nos dicen: suban, vengan a nosotros, entonces eso quiere decir que Jehová los entregó en nuestras manos. 1 Samuel 14, versículos 9 y 10. Y bueno, para no hacer larga esta historia, porque quiero que te quedes picado con la historia y la leas en tu casa, 1 Samuel 13 y 14, ese día mataron a 20 hombres. Nada más Jonatán, y le dice: mira, yo me voy por delante y los que vayan quedando, ahí te los echas tú, va. Bueno, no le dijeron así, va, pero para que me entiendan. Y ahí va, con esa fe, porque había confiado en Dios. ¿Tienes fe en Dios? Bueno, actúa. Y allí va, y le pide una señal, y esa es la señal. Llega con los filisteos, les dice: suban a nosotros, y entonces esa era la señal. Dice la Biblia, versículo 20, 1 Samuel 14, 20, que los filisteos en ese momento escucharon un estruendo porque Dios había enviado un temblor. Entre los peñascos, las piedras dijeron: no, ¿cuántos israelitas no vienen allí? Y fueron ellos turbados, los filisteos, y dice que comenzaron a matarse unos con otros. Ve lo que hace Dios. Dios no ha cambiado. Hace unos días estuvimos, el viernes para ser exactos, estuvimos allá en el Estado de México, en Entavi, allá por Temoaya. Y sorprendente ver la obra de Dios allá. Para quienes conocen Entavi, el templo ya se quedó chiquito. Han salido iglesias de ahí como no tienen idea, han crecido el evangelio. Hace muchos años hubo persecución cuando el evangelio llegó a Entavi, y el fruto de esa persecución, como en el libro de los Hechos, fue que la iglesia se expandió. ¿Sí? Tienen un salón social enorme los hermanos. Precioso. Para mí, que los conocí hace años, verlos ahora, ver el poder de Dios, la obra de Dios ahí, es tan bonito, de verdad, tan lindo ver cómo la iglesia ha crecido. Estuvimos en una actividad, bueno, habrá quien no se sorprenda, ¿no? A mí me sorprendió 300, 400 hermanos. Alguien dirá: oiga, yo he ido a congresos de 5,000. Bueno, también hemos estado en el Estadio Azteca, ¿no? Con quién sabe cuántas almas allí alabando al Señor. Y lo que yo nada más quiero decirte es que cuando ves a Dios actuar es algo maravilloso. Y Jonatán se da cuenta del poder de Dios. Y tú tienes que darte cuenta del poder de Dios en tu alrededor. Comenzaron todos a matarse y hubo un despojo. Hubo una matanza entre los filisteos. Los filisteos terminaron huyendo, pero Saúl no sabía esto.
Hasta cuando dice, oiga, ¿y qué pasa del otro lado con los filisteos? Mira, se oye el alboroto. ¿Quién hizo esto? Jonatán sabe que es Dios, Saúl no sabe que es Dios. ¿Ves la diferencia? ¿Sí? Cuando tú te das cuenta que lo que está sucediendo en tu vida es Dios, aunque la gente no sabe que sea Dios, pero tú tienes que corroborar que sea Dios el que está actuando en tu vida. Y entonces Saúl hace algo. Les dije que iba yo a tratar de resumir todo esto. Saúl dice, a ver, vamos a consultar a Dios. Bueno, ¿quién fue? ¿Quién falta de entre nosotros? Y le dice, pues tu hijo. Ay, otra vez este chamaco. ¿Qué hizo? Pero ve que ya está la matanza. Saúl había hecho algo, ¿sí? Saúl había hecho algo que de entre todas las cosas que hacía Saúl, iban agravándose. Ya había usurpado el lugar del sacerdote al ofrecer un sacrificio. Ahora toma otra decisión errada completamente. Le dice a su ejército, que ya no eran muchos, fíjense, de todos los que tenía, ¿se había quedado con cuántos? Nada más para ver si están atentos. 600 se habían quedado, ¿sí? Y toma una decisión, porque de esos 600 les dice, miren, vamos a hacer algo, muchachos. Nadie va a comer, ¿sí? Vamos a estar todos ayunos hasta que no vayamos y regresemos. Va el ejército, los 600 soldados, llegan a un bosque donde encuentran, dice que la tierra brotaba miel por todos lados, y ellos hambrientos, y dicen, no, pero Saúl dijo que no comiéramos nada hasta que regresáramos a ver cómo nos va. Un ejército debilitado. Cuando Jonatán viene con su paje de armas, regresa, pues regresó cansado, regresó con hambre. Dice que tomó una vara y de ahí agarró miel. No, hombre, le regresó el alma, ¿no? Cuando estamos hambrientos y de repente lo que te den de comer, tú dices, esto sabe a gloria, ¿no? Bueno, igual se los digo por experiencia, cuando el hambre y te dan algo, mira, esto está delicioso. Toma, con la vara come, le regresa, dice que hasta los ojos le brillaban. Dice, vean, pero el pueblo se quedan viendo todos así. No, ¿qué hiciste? Es que Saúl nos dijo, tu padre nos dijo que no comiéramos hasta que regresáramos y que el que comiera iba a morir. Y les dice, mi papá. Qué fuerte declaración hace Jonatán. Está en el versículo número 29, 14-29. Si me siguen. Y respondió Jonatán. Bueno, vio que el pueblo desfalleció, nadie se atrevía a comer. Jonatán le dice, mi padre ha turbado el país. Versículo 29. Jonatán dice, mi padre, híjole, la está regando. Feo. ¿Cómo dejar al ejército? Ya se le fueron. Vean lo que hace Dios. No, pero es que tu papá dijo que iba a morir. A ver, ustedes ya vieron que no ven cómo recobré mi fuerza. Hermanos, vamos a pasar, allá está, ya los filisteos ya se fueron, miren, allí están los despojos, vamos a llegar allá. Llegan a los despojos, pero hacen algo que vean hasta dónde la desesperación los había llevado, del hambre. Dice que mataban las ovejas, los animales, dice, y estaban comiendo con su sangre. Cuando Saúl se da cuenta, dice, ¿qué están haciendo? Y ya entonces como que cambia un poquito las cosas, ¿no? La Biblia dice que los malos, los que no busquen a Dios, irán de mal en peor. Busca a Dios. Busca al Señor. No estribes en tu prudencia, dice el libro de Proverbios. No confíes en tu astucia. Dios no salva con ejércitos ni con caballos. Dios ayuda, Dios bendice a todos los que le buscan con corazón sincero. Busca al Señor. Ellos estaban hambrientos, estaban desesperados, y bueno, Dios ya había dado la sentencia. Saúl, ¿sí?, poco a poco iba a ir en declive. Dios lo había desechado. Después viene otra situación en la que le dice, mira, ahora vas con Amalek,
Ya de los filisteos, olvídate, ellos ya se fueron, ahora vas contra Amalec, haz lo que Dios te dice. Ve y destruye todo lo de Amalec, pero Saúl nuevamente vuelve a reincidir, vuelve a caer, no obedece. Vamos, en resumen, quiero decirte cómo fue la vida de Saúl. Las decisiones de Saúl eran fatuas. Los filisteos lo habían invadido, sus soldados lo habían abandonado, usurpó las actividades sacerdotales, Samuel lo reprende, el Señor lo repudia como rey y se busca a alguien conforme a su corazón. Se van. Pero de repente pasan cosas en la vida de Saúl que pareciera que van bien, y no siempre esa es la evidencia de que Dios esté allí. Entonces tenemos que ser muy, muy conscientes de nuestra relación con Dios para poder identificar cuándo está actuando Dios en nuestro favor. Y bueno, vamos a 1 Samuel 14:47, nos saltamos un poquito más, porque les dije que la historia era larga. Dice que cuando Saúl está ya en su reino, parece ser que han pasado años, ha pasado un tiempo, el reino sobre Israel hizo guerra a todos sus enemigos alrededor. Va contra Moab y los vence, va contra los hijos de Amón y los vence, va contra Edom y contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Dice el versículo al final, y a donde quiera que se tornaba era vencedor. Y de aquí surgió el título paradójico, ¿no? O era vencedor o estaba fracasando, porque su reino ya estaba declarado en declive. Pero estas guerras que hacía contra Moab, contra Edom, dice, salía vencedor. Y qué triste es ver que en un área de nuestra vida somos vencedores, pero en otra estamos fracasando. Y yo pensaba, ¿cómo traer esto para nuestra enseñanza? ¿No? Y pensaba yo en mis hijos. Y quiero compartírtelo tú como papá o como mamá, igual para compartirte el mismo sentir y el mismo pensamiento que Dios puso en mi corazón y que lo quiero compartir contigo. Si yo viera a mis hijos triunfantes en el mundo, pero alejados de Dios, a eso me llevó este texto, o nos lleva este texto. Si yo viera a mis hijos triunfantes en el mundo, pero apartados de Dios, porque eso es lo que Saúl está viviendo aquí. Ya peleé y victorioso. Y la Biblia dice, vencía, pero estaba apartado de Dios. Ya esos éxitos en realidad eran éxitos. Y lo pensé así, ¿no? Y otro pasaje que viene a mi mente, precisamente al estar estudiando la palabra de Dios, es como cuando aquel hombre rico del Nuevo Testamento, del que el Señor habla, dice que había un hombre rico que había cosechado, y ese hombre de noche estaba pensando y decía, ¿qué voy a hacer? Derribaré mis graneros, voy a hacer algo más grande, y cuando ya tenga yo todo eso, diré, alma mía, gózate. Y le dice necio, y esta noche vienen a pedir tu alma, ¿no? Era un hombre exitoso en sus negocios, en su producción, pero espiritualmente no estaba con Dios. Y entonces esos éxitos en realidad son fracaso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? En realidad esos éxitos son fracaso. El día de mañana, con la ayuda de Dios, nuestros pequeñitos se van a la escuela. No los queremos exitosos en el mundo solamente y apartados de Dios, porque entonces esos éxitos no son éxitos, es fracaso. Y todo esto, decíamos, va girando en torno del mismo punto: que Dios esté contigo. Si Dios está contigo, cosa que en la vida de Saúl, poco a poco, y bueno, tú recordarás cómo terminó la vida de Saúl, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir cómo terminó la vida de Saúl? Muerto. Gracias. Sí, pero ¿de qué manera?
¿De qué manera? Precisamente en una incursión, de repente agarra, queda herido, le dice a su soldado: mátame, porque no quiero que se diga que morí en manos del enemigo, mejor tú hazlo. No. Sus hijos terminan de la misma manera. Entonces el éxito no es éxito, el éxito es fracaso. Que Dios bendiga a nuestros hijos que el día de mañana comienzan, ¿sí? Que el Señor los guíe, los guarde, no exitosos en el mundo solamente. Sí, exitosos en el mundo, porque también nos gozamos con aquellos que han triunfado, que han terminado sus carreras, que están, laboralmente, tienen un buen puesto, pero que sea para la gloria de Dios. ¿Sí? Queremos hijos exitosos allá, en el mundo, pero más exitosos acá, con el Señor. Amén. Amén. Que el Señor así nos lo conceda, que no tengamos situaciones como estas. Confiemos en Dios, pongamos nuestra esperanza en Dios. Pónganse de pie, vamos a orar, vamos a decirle a Dios que bendiga a nuestros hijos, que el Señor primeramente toque nuestros corazones, sabiendo que Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Jehová de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos porque tu palabra siempre trae enseñanza para nuestra vida. Y queremos suplicarte que después de haber escuchado esta historia podamos aprender, porque precisamente ahí está registrada para nuestra admonición, para nuestra enseñanza, para nuestra exhortación. No permitas que nos apartemos, Señor, de tus caminos. Y perdónanos si lo hemos estado haciendo. Vuélvenos a ti, oh Jehová, y nos volveremos. Toca a nuestros hijos. Ayúdanos a buscarte. Sabemos, Señor, que no es fácil. El mundo nos atrae, el mundo nos llama, nuestra misma concupiscencia y nuestra carne. Pero no queremos estar lejos de ti, Señor. Tu palabra dice: ve cuán malo y cuán terrible es tú dejar a Jehová tu Dios. Ayúdanos a buscarte, inclina nuestros corazones hacia ti, nuestras voluntades, Señor, para acercarnos a ti, para buscarte. Tú nos das nuevamente, Señor, una oportunidad, y hoy es el día de comprometernos nuevamente contigo y, Señor, nosotros y nuestra familia, buscar tus caminos, estar en tus caminos, Señor, lo cual es mucho mejor. Cuida a tu iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos y que esta palabra, Señor, no vuelva a ti vacía. A los que la hemos escuchado y a los que la hemos recibido con gozo, sabemos, Señor, que dará fruto al 30, al 60 y al 100%, y todo solamente para tu honra y para tu gloria. Bendice a tu pueblo, Señor, ahora y siempre, a través de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.